Amén, hermanos. Dios los bendiga. Les voy a pedir que por favor abran sus Biblias, hermano, ahí en Apocalipsis capítulo 1, versículo 7. Vamos a leer 3 versículos ahí. Hoy vamos a estar viendo acerca del regreso de Jesucristo. Bueno, una vez más hemos estado viendo esto. Vamos a ver más una vez el regreso de Jesucristo con su iglesia, en su segunda venida con su iglesia. Regreso de Jesucristo en su segunda venida con su iglesia. Pues recordemos que el Señor viene hasta las nubes, se lleva a su iglesia, después regresa a la tierra con la iglesia. Y ahí vamos a venir nosotros, hermanos, gracias a Dios. Eso será cuando Él viene a establecer su reino milenial. Muy bien, entonces vamos a leer ahí el versículo 7. Apocalipsis capítulo 1, versículo 7, dice la palabra del Señor así: He aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Bueno, aquí cuando esto suceda, hermanos, ya la iglesia ya va a estar con él y viene con él. Ya el arrebato, eso ya había sucedido antes, no sé, 3 años y medio o 7 años antes, pero ya había sucedido, eso estamos bien seguros. Y vamos al capítulo 19, capítulo 19, versículo 14 y versículo 15. Dice, versículo 14 dice: y los ejércitos celestiales vestidos de lino finísimo. Recuerde que allá vimos que viene con las nubes. Dice que el Señor lo ven, todo ojo lo verá, y lo ven que viene con las nubes. Esas nubes son ejércitos celestiales vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, y le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él la regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Muy bien, aquí el Señor regresa, viene a hacer juicio y a terminar con la gran tribulación, a poner fin a la gran tribulación. Ahora, esos ejércitos celestiales vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, en el versículo 8 dice, versículo 7 también de ahí de Apocalipsis 19, dice: gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero, y su esposa se ha preparado, y ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino, dice, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Entonces, vemos aquí, hermanos, que la iglesia viene con el Señor Jesucristo, y en el capítulo 1, versículo 7, la menciona como nubes, pero es la iglesia que viene con nuestro Señor y Salvador Jesucristo, y ahí vendremos nosotros. Entonces, hoy vamos a estar analizando estas cosas, hermanos, acerca del regreso de Jesucristo en su segunda venida con su iglesia. Cuando Él regrese para establecer su reino milenial, regresa con la iglesia, va a establecer su reino milenial, un reino de 1000 años, y al final de este reino pasar al juicio del trono blanco. Vamos a hacer una oración. Padre, muchas gracias, Señor, por su maravilloso amor, por su grande amor para con nosotros, por habernos dado esa oportunidad, ese privilegio de conocerle y de estar plenamente seguros, Señor, de que cuando usted regresa a arrebatar su iglesia, nosotros nos vamos con usted, estaremos en el cielo por un tiempo, regresaremos con usted a reinar aquí sobre la tierra por 1000 años, de acuerdo como la Escritura nos lo enseña. Vamos a estar analizando algunas cosas, Señor, y yo le suplico, Padre, le suplico que me ayude a explicarlo, a exponerlo, y que prepare las mentes, Señor, de cada uno de los que vamos a estar escuchando estas palabras suyas, palabras del Antiguo Testamento, palabras también de Apocalipsis, y Señor, y que podamos entender, comprender con toda libertad, Señor. Que el Espíritu Santo sea el que esté obrando
en las vidas, en las mentes y en los corazones de cada uno de nosotros. Se lo pido en el nombre de Jesús y las gracias le doy, Señor. Amén. Muy bien, hermanos. Después del juicio del trono blanco pasaremos a la eternidad. Luego pasaremos a la eternidad donde ya estaremos por siempre, por toda la eternidad con nuestro Señor Jesucristo. Pero vamos a ver, hermanos, hoy quiero que veamos en qué tiempo estamos ahora. De acuerdo a la profecía bíblica y a lo que está sucediendo, lo que fue el Imperio Romano antes. ¿Dónde estuvo el Imperio Romano antes y qué es lo que está sucediendo ahora ahí? Precisamente en todas estas naciones, aunque no las abarca todas por ahora, pero parte de esas naciones, ¿qué es lo que está pasando? Y lo vamos a ver de acuerdo a la palabra de Dios, de acuerdo a la profecía bíblica, para saber en qué tiempo estamos ahorita, y es algo bien importante. Primero quiero hacer una analogía, por ejemplo, para saber la hora del día, pues miramos a un reloj, y si es digital, los números de la izquierda antes de los dos puntitos o de los dos puntos son las horas. Los de la que son los de la derecha, los de la derecha, después de los dos puntos son los minutos. Entonces, los primeros, por ejemplo, ahorita son las 7 y vemos dos puntitos en los relojes digitales y luego un 12, son las 7 con 12 minutos. Entonces necesitamos los 4 dígitos, o por ahorita son 3 dígitos, necesitamos los 3 que están divididos en 2 partes, las horas y los minutos, porque si no, no sabríamos la hora exacta. Si vemos el 7, no sabemos cuántos minutos después de las 7, pues ya pueden ser casi las 8 y no nos damos cuenta. Entonces, se necesitan las dos partes, que son las horas y los minutos. Ahora, para saber la hora exacta en el reloj digital, pues se necesitan, como dije, en los 4 dígitos. Si es un reloj análogo de los anteriores, antes de que existieran los relojes digitales, se necesitan las 2 manecillas. Se necesitan la manecilla de la hora y la manecilla de los minutos. Y para ser ya más exactos, más precisos, se necesitaría el segundero, pero eso no lo vamos a ver ahora. De igual manera, hermanos, para conocer los tiempos en que estamos viviendo, es muy importante la Biblia, estudiar la Biblia y ver lo que está pasando donde antes fue el Imperio Romano. Y eso es lo que vamos a estar analizando de acuerdo al libro de Daniel. Y ahorita vamos a ir al libro de Daniel. Quiero que por favor busquen el libro de Daniel y vamos a estar viendo algunos versículos ahí, algunos pasajes bien importante. Y esto nos da la precisión para saber, no exactamente, pero sí ya el tiempo en el cual estamos viviendo. Entonces, como dije hace un momento, la Biblia y lo que está sucediendo. Lo que está sucediendo precisamente donde fue antes el Imperio Romano, que por cierto, ya el Imperio Romano pues se debilitó y está, casi se deshizo, se acabó, pero porque en el Apocalipsis dice que sufrió una herida de muerte. Es una herida de muerte, está moribundo, se puede decir que está como muerto, pero está regresando, está reviviendo, y está reviviendo a través, lo que existe ahora es la Unión Europea. La Unión Europea es lo que viene siendo ahora el volver de ese imperio. Vamos ahí a Daniel capítulo 2, hermanos, Daniel capítulo 2, y vamos a comenzar leyendo ahí en el verso 31. Aquí Daniel le está dando al rey Nabucodonosor la interpretación del sueño. Y dice: tú, oh rey, veías,
Y aquí una gran imagen. Esta imagen que era muy grande, acerca del sueño del rey Nabucodonosor, y cuya gloria era muy sublime, estaba en pie delante de ti y su aspecto era terrible. La cabeza de esta imagen era de oro fino, y su pecho y sus brazos de plata, y su vientre y sus mulos de bronce. Muy bien, entonces vemos aquí, hermanos, que Nabucodonosor, que era el rey del imperio babilónico, él era esa cabeza de oro, y esa cabeza de oro, pues era el imperio babilonio. Después dice en el verso, enseguida del mismo verso 32, dice, su pecho y sus brazos de plata, que venía siendo, después Daniel le dice que era un reino inferior, pero bueno, ese no es el punto ahorita importante. Dice que su pecho y sus brazos de plata. Ese viene siendo el imperio medo-persa y estaba compuesto por esos dos nombres, dos grupos, dos etnias, medos y persas. Entonces dice el verso 32, su pecho y sus brazos de plata. Luego dice su vientre y sus muslos de bronce. El vientre de bronce viene a ser el imperio griego. Estos imperios pues existieron, pasaron, todo eso está en la historia. Versículo 33 dice, sus piernas de hierro, sus pies en parte de hierro y en parte de barro cocido. Muy bien. Sus piernas de hierro. Ese viene a ser el imperio romano. No voy a entrar en muchos detalles, hay muchas cositas ahí de explicar. Por ejemplo, el imperio medo-persa pasa a ser del imperio griego, después el imperio griego se divide en cuatro, que vienen siendo cuatro generales, porque cuando muere Alejandro Magno, Alejandro el Grande, lo toman los generales de él, el imperio, y se divide en cuatro, pero eso no es el punto importante ahorita. Después del imperio griego, de esa división de cuatro en los cuatro generales, el imperio romano es el que toma el control, es el que viene a ser el que se adueña de todos esos países, todas esas tierras, y él es el que viene a ser el grande, que es viene siendo las piernas, sus piernas de hierro. Luego dice sus pies, esto ya, los pies ya es otra cosa, en parte de hierro y en parte de barro cocido. Los pies viene a ser, y esa parte de hierro y de barro viene a ser la Unión Europea. Estos países se han unido y están unidos de manera voluntaria, no por fuerza como lo hacían aquellos imperios, aquellos reyes que sometían a los otros países, a los otros reyes, los sometían, los esclavizaban, los volvían sus súbditos, sus trabajadores, sus esclavos. Ahora no, la Unión Europea, ellos se han unido de manera voluntaria, cada país se ha unido, por eso dice, el verso 33 dice, sus pies, ahí después de donde dice sus piernas de hierro, sus pies en parte de hierro y en parte de barro cocido. También lo explica después, lo vamos a ver que el barro y el hierro no se unen, no se pueden mezclar. Pero el Señor lo presenta como unido, pero de una manera no del todo. Es una unión, pero cada país tiene su propio gobierno. Entonces eso es lo que está sucediendo ahora. Nosotros estamos precisamente en ese tiempo. Vamos a ver el verso 41. Dice, y lo que viste de los pies y los dedos, en parte de barro cocido, de alfarero y en parte de hierro, será un reino dividido. Vea que dice será un reino, pero dividido. Viene siendo la Unión Europea. Mas habrá en él algo de la fuerza del hierro, así como viste el hierro mezclado
con barro cocido. O sea, es una unión voluntaria, no como antes, lo repito, como ya lo dije, que todos los países quedaban bajo la autoridad de ese rey que los había dominado, como el caso de Nabucodonosor, y eso lo estuvimos viendo en días pasados, que él era la cabeza, él era el más importante, él era, se puede decir, como el dueño, y le pertenecía todo. Él era el jefe absoluto de todos esos países, y los que no se sometían, los torturaban, los descuartizaban, los mataban. Tenían que someterse por la fuerza. Ahora las cosas son diferentes, por eso lo expone de esta manera. Verso 42 dice, y por ser los dedos de los pies en parte de hierro y en parte de barro cocido, el reino será en parte fuerte y en parte frágil. Ahora, lo frágil a lo cual se refiere el Señor es la unidad. La unidad, pueden ellos salirse de la unión, permanecer si quieren, y si no, salirse. O sea, pero, y todos los países, no todos los países tienen la misma economía, no todos los países son igual de poderosos y de fuertes en armamento y todo eso. Pero esta Unión Europea, de acuerdo a lo que vemos en Apocalipsis, lo vamos a ver en un momento, va a ser un reino súper poderoso. Y todos estos reyes, perdón, todos estos imperios, las características de todos estos imperios se van a estar presentes en esa bestia que aparecerá en el tiempo de la gran tribulación. Pero en un momento vamos a ver eso. En el verso 43 dice, así como viste el hierro mezclado con barro, se mezclarán por medio de alianzas. Esto es precisamente lo que ha sucedido con esta Unión Europea. A través de alianzas, cada país tiene su propio gobierno, pero ellos se han unido voluntariamente. Dice alianzas humanas, por medio de alianzas humanas, pero no se unirán el uno con el otro. O sea, no viene a ser un solo país, como era antes, a eso se está refiriendo. Como el hierro no se mezcla con el barro. Muy bien, esto es bien importante, es de mucha importancia. Ahora, esto es precisamente la estatua que Nabucodonosor soñó. Nabucodonosor tiene este sueño y no podía entender de qué se trataba. Daniel le da esta explicación. Daniel probablemente pues no lo entendía todo, no lo sabía todo. Dios es el único que lo sabe todo, pero sí Dios le da la interpretación, se la dice, se la explica, pero me imagino que Daniel, pues si lo vamos a ver en el capítulo 7, él se quedó, pues bueno, ¿y esto cuándo será? ¿Cómo sucederá? Pues no lo sabía. Solamente lo que Dios le revelaba, eso es lo que uno puede saber. Uno no puede ir más allá de la palabra de Dios. Es como uno que quiera explicar algo que no está en la Biblia, pues no lo sabemos. Tenemos que basarnos a lo que la Escritura está diciendo y ver lo que está, por eso dije hace un momento, ver lo que está sucediendo con las naciones. Por ejemplo, lo que antes fue el Imperio Romano, ahora es la Unión Europea. La Unión Europea viene a ser el Imperio Romano reviviendo, está reviviendo esa bestia. Entonces, por eso digo que esto es de mucha importancia, porque ya estamos viviendo precisamente en este tiempo y lo que está por suceder. Vamos a ver el versículo 44, hermanos, eso es lo que está por suceder. Dice, y en los días de estos reyes, precisamente de esas alianzas humanas, pero de la manera que nos lo está explicando aquí el Señor, dice, en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá a todos estos reinos,
pero él permanecerá para siempre. Eso es precisamente el reino del Señor Jesucristo. Ahora, que viene a ser en su segunda venida con la iglesia, para reinar por 1000 años sobre la tierra. El Señor dice que va a desmenuzar todos esos imperios, esos reyes, que por cierto, en aquellos días, cuando el Señor regresa ya con la iglesia a poner su reino o establecer su reino milenial, pues el anticristo va a ser el mero, va a ser el rey de todos los demás gobiernos. Él va a ser el que va a tener el control de todo el planeta Tierra. Eso lo vemos ahí en el Apocalipsis. Pero el Señor pues va a tomarlo, va a lanzarlo al lago de fuego, va a exterminarlo. Muy bien. En el verso 45 dice: de la manera que viste que del monte fue cortada una piedra, no con mano, o sea, no con mano humana, la cual desmenuzó el hierro, el bronce, el barro, la plata y el oro. El gran Dios ha mostrado al rey lo que ha de acontecer en lo porvenir, y el sueño es verdadero y fiel su interpretación. Aquí está Daniel diciéndole: bueno, este sueño que tú tuviste es verdadero y esto es lo que va a suceder. Vea qué interesante, porque dice que de la manera que viste que del monte fue cortada una piedra. Esa piedra pues es la roca. Jesucristo es la roca inconmovible, dice, no con mano, la cual desmenuzó el hierro y el bronce, que viene siendo la Unión Europea. El barro, el hierro, el bronce y el barro. El hierro es el Imperio Romano, el bronce, el griego, el barro y es la Unión Europea, bueno, mezclada con hierro. La plata, que viene haciendo la segunda de los brazos y el que era el medo persa. Y el oro, pues el babilonio, la cabeza de oro. Dice: el gran Dios ha mostrado al rey lo que ha de acontecer en lo porvenir, y el sueño es verdadero y fiel su interpretación. Más adelantito vamos a ver, hermanos, que en el capítulo 7, que esto mismo que Nabucodonosor soñó, que viene siendo Daniel, que se le da la interpretación conforme a Dios se la dio, él también tiene ese sueño. Eso también lo vio Daniel, solo que Daniel lo ve con más detalle, de una manera poco diferente, pero más detallado, más explicado. Vamos al capítulo 7, hermanos, por favor, ahí de Daniel. Vamos a comenzar con el verso 1. Dice: en el primer año de Belsasar. Ahora, a veces la palabra de Dios, hermanos, es un poco difícil. Bueno, el libro de Daniel y Apocalipsis, poco difícil de entender por la sencilla razón de que este rey Belsasar es el que termina en el capítulo 5, cuando él pierde el imperio, que le es quitado el imperio a Babilonia y lo toma los medos y los persas, que ahí se da la continuación. Ese Belsasar era el que estaba ofreciendo un culto a los dioses paganos de oro, de plata, y había reunido un grupo muy grande de gente. Y este reino termina, el imperio babilonio termina en el capítulo 5, y ahí es donde da principio el imperio medo-persa. Y luego vemos acá en el capítulo 7 que se habla de él. Acá está explicando algo de cuando ya está, o cuando aún estaba este rey, y estamos ya en el capítulo 7, entonces a veces uno se puede confundir. Lo que pasa es que así es el libro de Daniel y el libro de Apocalipsis, por eso a veces son muy complicados de entender. Pero ese rey Belsasar es el mismo que está en el capítulo 5, que venía siendo hijo o nieto del rey Nabucodonosor. Probablemente era el hijo, pero no hay mucha seguridad de eso.
Bueno, en el primer año de Belsasar, rey de Babilonia, tuvo Daniel un sueño. Aquí Daniel comienza a escribir para narrar ese sueño que él tuvo, dice, y visiones de su cabeza mientras estaba en su lecho. Dice, luego escribió el sueño y relató lo principal del asunto. Entonces escribe lo más importante. Dice, Daniel dijo, miraba yo en mi visión de noche y aquí que los cuatro vientos del cielo combatían en el gran mar. Ahora, aquí, hermanos, los cuatro vientos, pues está hablando de los cuatro imperios más importantes que han existido desde que hay gente hasta nuestros días. Son los cuatro imperios. No es que haya habido solamente cuatro, ha habido más, pero estos son los que menciona la Biblia y es probable que es porque han sido los más importantes. Dice el versículo 3, y cuatro bestias grandes, diferentes la una de la otra, subían del mar. Ahora, esas cuatro bestias, pues son los cuatro imperios, como ya lo dije hace un momento, que es el babilonio, el medo persa, el griego y el imperio romano. Y que ese imperio romano, como dice Apocalipsis, sufre una gran herida y está moribundo, pues, y muerto, pero vuelve otra vez, resucita, se levanta y se levanta a través de la Unión Europea. Bien, versículo 3 dice, cuatro bestias grandes diferentes la una de la otra subían del mar. Ahora, hermanos, Daniel ve esas cuatro bestias que salen del mar. Cuando habla del mar, está hablando de la multitud de gente. Todo esto es simbólico. Las aguas, el Apocalipsis también lo menciona de esa manera. Son las multitudes de las personas, de la gente. Y estos son los cuatro imperios, que ya lo dije, más importantes, que pues han existido desde el principio del tiempo hasta nuestros días. Ahora, estos cuatro imperios, esta parte es bien importante y para eso no se pierda de Daniel, ponga ahí un pasador en el libro de Daniel porque ahorita vamos a regresar, pero vamos a Apocalipsis, hermanos, por favor, el capítulo 13, un momentito. Quiero que veamos algo ahí porque es bien importante, porque estos cuatro imperios van a estar o estarán en el momento que el anticristo comience a reinar, comience a tomar el control en el mundo entero, van a estar consolidados en uno. Esos cuatro imperios van a ser como uno. El anticristo va a ser el que va a tener todo ese poder que tuvieron esos cuatro imperios. El imperio babilonio, muy poderoso, muy rico, una cabeza de oro. El imperio medo-persa, muy fuerte también, muy poderoso. El otro, el griego, ni que se diga, fue un hombre, un guerrero muy rápido, muy ágil para consolidar las naciones, los países, para dominarlos y tomar el poder, el reino, que fue Alejandro el Grande. Después el imperio romano. El imperio romano, muy poderoso, muy organizado, todo eso, hermano, y súper poderoso. Y lo mismo Daniel lo dice, que es un imperio muy poderoso, que no lo menciona como el imperio romano, porque pues aún no existía, pero lo sabemos porque a través de la historia y a través de otras escrituras que se está refiriendo precisamente al imperio romano. Entonces, todos estos imperios van a estar consolidados en la Unión Europea, donde va a gobernar el anticristo. Van a estar todos en uno. Y todas las mismas características de estos cuatro imperios estarán en uno solo al final del tiempo. En Apocalipsis 3, hermanos, por favor, dice, comienzo con el versículo 1, dice, me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia. Bueno, esa bestia es precisamente ese poderío. No sé si se está refiriendo al anticristo o se está refiriéndose a toda la unidad de esas naciones juntas, consolidadas. Dice que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. 10 cuernos son 10 reyes.
las cabezas pues son el poderío de ellos. Dice, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un hombre blasfemo. Que ellos van a blasfemar contra Dios, se van a levantar contra todo lo que se llama Dios, y ya lo estamos viendo en alguna religión, ¿verdad? Que empiezan a hablar cosas que nada que ver con la Biblia, y aunque se hacen pasar por una institución cristiana, pero engañando con idolatría y con todas esas cosas. Bueno, un hombre blasfemo, dice, y la bestia que vi era semejante a un leopardo. Muy bien, ese leopardo lo vemos también allá en el libro de Daniel, sus pies como de oso. Ese oso también lo vemos en el libro de Daniel, que es el otro imperio, el medo persa. El leopardo es el griego. Dice, y su boca como boca de león. El león, pues vemos que es el babilonio. Dice, y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. El dragón es Satanás, el diablo. Satanás es el que le da todo el poder, toda la autoridad. Dice, vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Muy bien. Esa herida mortal, hermanos, es muy probable que sea porque el imperio babilonio, perdón, el imperio romano, pues se debilitó, cayó, se dividió, y pues está resurgiendo ahorita en la Unión Europea, y es en la misma área que es, pues es Roma, es Italia, Francia, España, todos esos países de a los alrededores. Ahí es donde se está haciendo esa Unión Europea, pues es Europa. Dice, dice, se le dio grande autoridad, y versículo 3 dice, vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia, diciendo, ¿quién como la bestia? ¿Y quién podrá luchar contra ella? Entonces, o sea, va a ser algo tan súper poderoso que no va a haber nación que se le pueda poner enfrente, que se pueda negar a hacer lo que pues este anticristo dice, porque va a tener todas esas naciones de parte de él. Versículo 5 dice, también se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses. 42 meses son 3 años y medio. Por eso es muy probable que este anticristo va a tomar todo su poder después de los 3 años y medio, a la mitad de los 7 años. Y ahí es que cuando él va a desenmascararse y va a hacer tantas cosas contra la humanidad, cuando empieza a ponerla o a exigir que la gente se ponga la marca del 666 y todas estas cosas. Muy bien. Versículo 6 dice, y abrió su boca en blasfemias contra Dios para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. Entonces empieza a blasfemar, a maldecir a Dios y a todos los que estemos allá en el cielo, porque la iglesia ya estará con el Señor. Versículo 7 dice, y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. Esto es el pueblo de Israel, hermano. El pueblo de Israel se va a quedar, en un principio lo van a recibir como su Mesías, porque ellos están esperando su Mesías. El Mesías ya vino, que fue el Señor Jesucristo. Ellos lo rechazaron, mas a todos los que le recibimos nos ha dado el poder de ser hechos hijos de Dios. Ellos, la gran mayoría, no lo quieren recibir. Algunos sí, pero no todos. Más bien, muy pocos son los que creen en el Señor Jesucristo y vienen a ser parte de la iglesia. Pero en sí el país de Israel pues está en rebeldía al Señor Jesucristo, no lo reciben, no lo quieren. Cuando ellos reciban al Mesías falso que viene a ser el anticristo, cuando ellos se den cuenta, pues él va a hacer guerra contra ellos, contra Israel, lo va a vencer, va a ser algo terrible para ellos, porque la Biblia nos lo explica en otras partes, que van a sufrir mucho,
va a ser algo terrible, van a ser torturados de una manera horrible. Luego dice, también se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Y la adoraron todos los moradores de la tierra cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. Bueno, hasta ahí la lectura, hermanos. Vamos a regresar a Daniel. Entonces, este anticristo se va a levantar de una manera muy terrible y muy horrible contra el pueblo de Israel, como dice ahí, que los va a vencer, pero cuando ya está por exterminar, por barrerlos de la faz de la tierra a los judíos, el Señor Jesucristo regresa y es cuando dice que todo ojo le verá y harán lamentación por él y van a reconocerlo en ese tiempo. Ahí esa explicación está ahí en Romanos capítulo 11, no lo vamos a ver ahora. Pero vamos a seguir leyendo ahí en el libro de Daniel, en el capítulo 7, y vamos a ver el verso 4, dice, versículo 4 dice, la primera era como león y tenía alas de águila. Yo estaba mirando hasta que sus alas fueron arrancadas y fue levantada del suelo y se puso enhiesta sobre los pies a manera de hombre y le fue dado corazón de hombre. Aquí este viene siendo el reino babilonio y probablemente está haciendo referencia a Nabucodonosor. Y luego el versículo 5 dice, y he aquí otra segunda bestia semejante a un oso. Este es el imperio medo-persa, la cual, dice, se alzaba de un costado más que del otro y tenía en su boca 3 costillas entre los dientes. Todo eso está haciendo ver la mortandad, la manera que ellos obraban. Y le fue dicho así, levántate, devora mucha carne. Versículo 6 dice, después de esto, miré y he aquí otra semejante a un leopardo. Este es el imperio griego, con 4 alas de ave en sus espaldas. Tenía también esta bestia 4 cabezas y le fue dado dominio. 4 cabezas, 4 generales, que ahí es donde se divide cuando muere este hombre, Alejandro Magno. Es el reino o el imperio se divide en 4 generales. Después lo toma los romanos. Roma viene a ser el que continúa, toma los domina y viene a ser el imperio romano. Versículo 7 dice, después de esto miraba yo en las visiones de la noche y he aquí la 4ª bestia, espantosa y terrible en gran manera, fuerte, la cual tenía unos dientes grandes de hierro, devoraba y desmenuzaba y las obras hollaba con sus pies y era muy diferente de todas las bestias que vi antes de ella y tenía 10 cuernos. Bueno, este es el imperio romano y luego dice en el versículo 8, mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí que otro cuerno pequeño salía entre ellos y delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros y he aquí que este cuerno tenía ojos como de hombre y una boca que hablaba grandes cosas. Bueno, ese es el anticristo, ¿no? Ese es el anticristo que va a resurgir de ese imperio romano. Dice en el versículo 7, ese es el imperio romano, pero de ahí cuando sufre una herida y luego comienza a revivir, y de ahí se va a levantar el anticristo. Por ejemplo, ahora que estamos ya nosotros sabidos que la Unión Europea existe, de ahí va a salir ese anticristo. Se va a levantar de ahí de la Unión Europea y ese hombre, supuestamente de acuerdo a lo que la palabra de Dios nos enseña, va a ser judío. Y por esa razón, el pueblo judío lo van a recibir y lo van a aceptar y van a decir, este es nuestro Mesías. Ellos van a examinar porque ellos son muy así, no se dejan llevar fácilmente, son muy tediosos en examinar, en buscar, escudriñar, analizar. Y entonces van a saber que es de la tribu que ellos lo esperan, que es judío, pero pues se van a
se van a confundir, estarán engañados porque desafortunadamente ellos rechazaron al verdadero Mesías. Y entonces el Señor Jesucristo les dijo, si otro viniere en mi nombre, a ese sí le van a creer, a ese le creeréis. Y eso se lo dijo el Señor Jesucristo. Y eso es lo que va a pasar en este tiempo. Bueno, ese cuerno pequeño que hablaba grandes cosas, acá en el Apocalipsis habla de grandes blasfemias, habla de blasfemias, y eso es lo que va a suceder. Versículo 9 dice, estuve mirando hasta que fueron puestos tronos. Ese ya es cuando en Apocalipsis vemos que el Señor Jesucristo viene a la tierra por segunda vez y comienza a poner sus tronos. Dice, y se sentó un anciano de días, cuyo vestido era blanco como la nieve, y el pelo de su cabeza como lana limpia. Dice, su trono llama de fuego, y las ruedas del mismo fuego ardiente. Un río de fuego procedía y salía delante de él. Millares de millares le servían y millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. Yo entonces miraba, a causa del sonido de las grandes palabras que hablaba el cuerno. Dice, miraba hasta que mataron a la bestia, y eso nos lo explica más ampliamente en el libro de Apocalipsis. Dice, y su cuerpo fue destrozado y entregado para ser quemado en el fuego. Él va a ser lanzado al lago de fuego. Va a ser la primera persona que está en el lago de fuego, él y el falso profeta. Dice, habían también quitado a las otras bestias su dominio, pero les había sido prolongada la vida hasta cierto tiempo. Miraba yo en la visión de la noche, y he aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre. Ese es precisamente el Señor Jesucristo. Dice que vino hasta el anciano de días, y le hicieron acercarse delante de él, y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran, y su dominio es dominio eterno que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Se me turbó el espíritu a mí, Daniel, en medio de mi cuerpo, y las visiones de mi cabeza me asombraron. O sea, quedó asombradísimo Daniel por lo que se le había revelado. Ahora, esto es muy parecido, o es lo mismo, solamente con diferentes maneras que se lo reveló Dios a Daniel, pero viene siendo lo mismo que había soñado el rey Nabucodonosor, solamente que acá ya es una explicación más amplia, más clara, de otras cosas y detalles que van a suceder. Y el libro de Apocalipsis aún nos lo explica más profundamente. Ahora vamos, hermanos, por favor, Apocalipsis en el capítulo 19. Vamos a ver el versículo 11. Dice, entonces vi el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios, el Señor Jesucristo. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él la regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Muy bien, aquí vemos, hermanos, al Señor Jesucristo regresando. Ahora, eso como lo vimos en el libro de Daniel, que dice, en el tiempo de estos reyes, Dios va a cortar esa roca, y esa roca es Jesucristo, y va a venir a establecer
su reino por 1000 años, el reino milenial, que eso no lo dice Daniel, pero lo vemos en el libro de Apocalipsis. Ahora, la Unión Europea ya está en función. Esos dedos o esas uniones o esos enlaces entre hombres, uniéndose los países, eso nosotros ya lo estamos viendo. La Biblia nos lo enseña. Nosotros lo estamos viendo que está sucediendo en Europa. Eso ya se está llevando a cabo. ¿Qué es lo que nos da a entender todo esto? Bueno, que la segunda venida de Cristo está muy cerca, pero antes de la segunda venida de Cristo es el arrebato de la iglesia, como lo vimos en días pasados. El Señor arrebata a la iglesia. ¿Qué nos da a entender todo esto, hermano? Que la venida del Señor Jesucristo está muy cerca. O sea, cuando Él viene a llevar su iglesia, eso está muy pronto a suceder. Versículo 16, seguimos leyendo ahí, dice, y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre, Rey de Reyes y Señor de Señores. Y vi a un ángel que estaba en pie en el sol y clamó a gran voz diciendo a todas las aves que vuelan en medio del cielo, venid y congregaos a la gran cena de Dios. Ahora, esa gran cena de Dios a la que se refiere es la mortandad que va a haber, mortandad terrible que va a haber cuando el Señor Jesucristo regresa. Algunos van a morir porque con la espada de su boca van a morir con su presencia. Otros van a morir por la guerra, por el anticristo, y va a haber mucha mortandad. Dice, para que comáis carnes de reyes y de capitanes y carnes de fuertes, carnes de caballos y de sus jinetes y carnes de todos, libres y esclavos, pequeños y grandes. Y luego dice, y vi a la bestia, a los reyes de la tierra y a sus ejércitos reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército. Y la bestia fue apresada y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Versículo 21 dice, y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo, y todas las aves se saciaron de la carne de ellos. Versículo 1, vamos a leer del 1 hasta el 10 del capítulo 20, dice, vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano, y prendió al dragón, o sea, a Satanás, a la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. Y lo arrojó al abismo, o sea, lo va a poner en el infierno. Dice, y lo encerró y puso su sello sobre él para que no engañase más a las naciones hasta que fuesen cumplidos 1000 años. En esos 1000 años del reino de Cristo, Satanás va a estar atado, no va a haber quien los engañe, todo el mundo va a estar tranquilo, van a estar sometidos al Señor Jesucristo. En el momento que Satanás es suelto, una vez más la gente se vuelve contra el Señor Jesucristo, la gran mayoría, no sé si todos, pero la gran mayoría se van a volver contra el Señor Jesucristo, habiendo estado viendo las obras de él, y aún así la gente no va a entender y se van a volver contra el Señor Jesucristo. Eso es terrible porque digo, yo a veces me pongo a pensar, ¿cómo es posible que la gente no pueda entender? ¿Cómo es posible que la gente no puede valorar lo que es bueno, no puede diferenciar lo bueno de lo malo? Qué ceguera más terrible. Pues estas gentes, cuando el diablo sea suelto, se van a ir contra el Señor Jesucristo. Dice, versículo 3, volvemos a verlo, dice, y lo arrojó al abismo y lo encerró y puso su sello sobre él para que no engañase más a las naciones hasta que fuesen cumplidos 1000 años, y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen,
y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumpliesen 1000 años. Esta es la primera resurrección. Versículo 6 dice: bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo, y reinarán con él 1000 años. Cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión y saldrá a engañar a las naciones que están a los 4 ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar, y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada, y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Hasta ahí la lectura, hermano. Qué tremendo, tremendísimo. Bueno, el punto de todo esto, hermanos, es que el Señor Jesucristo está muy pronto por llevarse su iglesia. De acuerdo a lo que dice Daniel, que cuando esos reyes se estén uniendo por alianzas humanas, pues lo que sigue es el regreso de Cristo. Y Daniel habla de la segunda venida. Daniel no habla del arrebato, pero a través de las epístolas del apóstol Pablo entendemos que la iglesia va a ser arrebatada antes de la segunda venida de Cristo, porque en el tiempo de la gran tribulación, que también nos lo explica el Nuevo Testamento en las epístolas, va a haber una gran tribulación. Esa gran tribulación durará por 7 años, que eso también está en el libro de Apocalipsis. Durará por 7 años la iglesia, y va a ser algo terrible, porque la ira de Dios va a caer sobre el planeta Tierra de una manera horrible, terrible. Pero el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, dice que la iglesia no ha sido puesta para ira. O sea, que la iglesia no va a pasar por ese tiempo de la ira cuando va a estar siendo derramada de parte de Dios. Así es de que nosotros nos iremos antes, pero la venida está muy cerca. Entonces, tenemos que aprovechar el tiempo, hermano, porque los días son malos. Hay que aprovechar el tiempo, estar preparados, haciendo la voluntad del Señor. Es importante que hagamos lo que Dios quiere, lo que Dios nos manda. No hacer lo que a la carne le gusta, no hacer lo que la carne quiere, sino me refiero a todo aquello que nos lleva a pecar. Porque a la carne le gusta comer, y eso no tiene nada de malo. Nos gusta vestir, nos gusta descansar, todo eso, pero me refiero a todo aquello que nos lleva a desobediencia a Dios, todo aquello que nos lleva al pecado. Tenemos que meditar, pensar, leer las escrituras, saber cuál es la voluntad de Dios para mi vida, tener una mejor relación con Dios y hacer su voluntad, porque Dios nos va a premiar, nos va a galardonar por todas aquellas cosas que hagamos bien, para la honra y la gloria del Señor y para edificación de la iglesia, para que almas del Señor se conviertan, vengan a Cristo, y aquellas personas recién convertidas, pues que Dios nos use para que sean edificadas. Que Dios les bendiga, hermanos, y vamos a orar. Padre, gracias, Señor. Gracias por su amor y gracias por su misericordia. Gracias, gracias, Padre. Ayúdenos a estar atentos a su palabra como esa antorcha que alumbra en un lugar oscuro. Y muchas gracias, gracias en el nombre de Jesucristo. Amén.